estar aquí un poco divagando de tal libro. La verdad es que es, a día de hoy, mi libro favorito, yo diría casi, la verdad. El libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling. La verdad es que no es un libro que yo haya visto que suele ser como el más favorito aquí de la gente, ni el más famoso, ni hostias. Yo diría incluso que la película la ha hecho un poco de favor flaco, en el sentido de que la verdad es que cambia bastantes cosas respecto a la obra original. Y ciertamente, hombre, yo le veo el sentido. No voy a ser de aquellas personas que dicen, no, es que una adaptación que no es perfecta según la obra original es una mala adaptación. Bueno, no lo creo. Cada obra tiene su intención, tiene sus objetivos, y realmente hay que juzgar las obras por sí mismas. Y justo al hilo de esto, tampoco hay que tener mucho en cuenta la intencionalidad del autor respecto a esto. De forma que yo creo que el libro de la selva es una buena película, pero el libro de las tierras vírgenes es un mejor libro. Y realmente el hecho de que sea mi libro favorito es el hecho de que se le pueda dar tantas interpretaciones, la verdad. Y yo creo que es de eso. Que eso es lo que hace a un buen libro, la verdad. En el sentido de que tú lo puedas leer y que una persona de ahora, una persona de la época de Rudyard Kipling del siglo XIX o del futuro, pues pueda leerlo y pueda hacerle interpretaciones según el contexto que está viviendo y sacarle su propio valor. Y la verdad es que me gustaría hablar en el sentido de decir, wow, pues esto lo consigue Kipling haciendo tal, hablando de temas universales, la generalidad, no sé qué, tal. Pero realmente tampoco tengo tan claro cómo es que lo consigue. Supongo que el hecho de escribir un buen libro hace que consigas, no sé si la palabra correcta sería empatizar, pero sí, empatizar con los lectores y que estos consigan verle más significados de los que a lo mejor el propio autor ha conseguido ver en un principio. Pero realmente el libro de las tierras vírgenes lo consigue. Y no me apetece decirle el libro de la selva, porque así es mucho más fácil hacer la distinción con la película. La película es el libro de la selva y el libro es el libro es el libro de las tierras vírgenes, valga la redundancia. La cuestión, vamos a ir por partes. Yo, la verdad es que como estoy haciendo esto un poco divagación, un poco regreso, un poco, no sé, de volver a tomar la inercia para que los mecanismos vuelvan a funcionar después de estar rotos durante tanto tiempo, pues lo voy a hacer así un poco de forma distendida, de forma relajada. No he preparado ningún guión, ninguna clase de esas cosas, nunca me ha gustado, la verdad. Así que, sin más, voy a hablar de ello. No quiero hacer un típico vídeo en el que se dice, bueno, primero vamos a hablar de la trama del libro. Llega Mowgli y le rescata a una familia de lobos. Bueno, vamos a ver. No, pues luego vamos a hablar de los personajes. Luego vamos a hablar de no sé qué tal. Pues vamos a ver. Eso es que me hace sentir que estoy un poco en clase de lengua y que soy un profesor. Chicos, para el examen del viernes tenéis que aprenderos cuáles son los nombres de los personajes y os voy a hacer una pregunta que solo podréis responder si habéis leído el libro. Bueno, pues no sé. Yo quiero intentar hablar un poco de por qué este es mi libro favorito y de qué es lo que se puede ver, a nada que tengas una visión un poco crítica y a nada de que quieras darle un poco de imaginación a lo que te está contando Rudyard Kipling. Así que, para mí, el libro de las tierras vírgenes, me gusta mucho pensar en las historias como si son la historia de algo, de un concepto abstracto. Yo qué sé, por ejemplo, 1984, que aquí no sé dónde lo tengo, es la obra sobre cómo el totalitarismo puede llegar, de cómo se puede implantar un totalitarismo del cual controle todas las facetas de tu vida, yo qué sé. O Lolita, cómo humanizar a un monstruo. Sí, esa sería la descripción de Lolita, yo qué sé. O cosas así, con cada una de las grandes obras de la literatura. Pues para mí, la verdad es que el libro de las tierras vírgenes tampoco tengo muy claro qué simbolizaría. La verdad es que, bueno, es que simboliza muchas cosas. Yo creo que hay la clave. En cada una de sus pequeñas historias, porque vamos a breve paréntesis. El libro de la selva no es una historia al uso en el que, sin más, se va contando por capítulos las aventuras de Mowgli, el niño rana.
que así denominado por los animales de la selva, sino que realmente son una serie de historietas, por así decirlo, que le pasan al propio Mowgli, pero que no están ordenadas de forma cronológica. De forma que, bueno, al principio te cuenta prácticamente el final, luego te cuentan una parte del inicio, luego te partan con tal, luego te cuentan el final, luego vuelven tal. Entonces, no está ordenado cronológicamente y yo creo que eso le da la oportunidad al autor de comentar muchos más temas en vez de en una obra como monolítica, por así decirlo, en el que tiene un inicio, tiene un final, es de forma lineal y, por tanto, como toda la enseñanza, pues como este libro son como capítulos que van en una historia desordenada, sí, te da la oportunidad de hablar de diferentes cosas en diferentes capítulos, como en las diferentes historietas. Y como tampoco yo voy a hacer aquí el vídeo más largo de la historia de la humanidad, básicamente porque yo creo que la retención que va a tener este vídeo va a ser el de típico short de YouTube, que por cierto voy a empezar a subir shorts, vean los shorts. Aunque bueno, realmente funciona más al revés, que los shorts invitan a la gente a venir al canal de YouTube. Pero bueno, la cuestión. Voy a ir hablando en orden de según cómo están los capítulos sobre ellos. Así que primero, el capítulo de presentación, los hermanos de Mowgli. En este capítulo, básicamente, se nos presenta al niño rana, Mowgli, cuál es su familia, cómo el consejo de Selune, creo que se llama, le reconoce como miembro de la manada gracias al oso Balú y a la pantera Bagheera, que da un toro como pago para que los lobeznos coman y que se compra así la estancia de Mowgli en el consejo y en el pueblo libre. Realmente aquí se nos presenta la idea de que Mowgli, lo primero, es un ser extranjero, un ser que no pertenece a la selva y que realmente todos los animales temen. Y el hecho de que lo teman realmente es una cuestión muy interesante y que se le puede dar muchos tratos. Porque en muchas partes del libro dicen... bueno, no, en muchas partes no. Recuerdo una parte en concreto en la que Mowgli le preguntaba a Bagheera, pero ¿por qué los animales me temen, tal? ¿Por qué quieren hacer complot contra mí, tal? Porque el complot viene de que su enemigo, que es Shere Khan, el tigre cojo, su objetivo es matarlo y comérselo, debido a que tiene mucho rencor hacia los seres humanos que le dejaron en esa condición. Y por eso empieza a manipular a los lobos más jóvenes para que hagan un motín contra Mowgli en el siguiente consejo, porque su líder está allí bien. Esas son cuestiones circunstanciales que realmente tampoco nos importan ahora. La cuestión es que en un momento de este capítulo, Mowgli le pregunta a Bagheera, y creo que lo voy a buscar exactamente para leerlo porque me parece que es bastante interesante. Y le pregunta a Mowgli, ¿pero por qué? ¿Por qué ha de querer nadie matarme?, dijo Mowgli. Mírame, contestóle Bagheera, y Mowgli la miró fijamente en los ojos. La enorme pantera volvió, al cabo de algunos momentos, la cabeza. Por esto, dijo mudando de una posición una de sus patas y colocándola sobre un lecho de hojas. Hasta a mí me es imposible mirarte a los ojos. Eso que yo nací entre los hombres, y te quiero, hermanito. Los otros te odian, porque su mirada no puede resistir el choque de la tuya, porque eres sabio, porque has arrancado espinas de sus patas, porque eres un hombre. Realmente esto es muy interesante, el hecho de que el miedo de todos los animales de la selva no venga... Bueno, sí, en un principio te dice que porque consigue arrancarle las púas de las patas de las bestias y que eso no lo hace ningún otro animal y ven que tiene una habilidad que ellos no tienen, por lo tanto que tienen cierta envidia. Pero también es curioso el hecho de que no le haya hecho falta ninguna clase de acto para ganarse esa envidia. Bueno, no, sí, para ganarse la envidia entiendo que sí, por lo que acabo de comentar, pero no para ganarse ese odio, en el sentido de que Shere Khan se es conocido por ser un tigre que llega a zonas que no le pertenecen de la selva, donde no son sus zonas de caza, y allí pues roba la caza a animales que no tienen ningún tipo de culpa, y aún así está consiguiendo tejer una red de alianzas dentro de la manada de los lobos de Selune para confabularse contra Mowgli. Bien, pero mientras tanto Mowgli, que es una persona, es un niño cariñoso, es un niño que ayuda a sus hermanos lobos, es un niño que aprende la ley de la selva, de la cual vamos a hablar después y me parece uno de los puntos más interesantes del libro, pero realmente la envidia consigue que
formar esa coalición, por así decirlo, contra el propio Mowgli. Y me parece muy interesante el hecho, primero, de que solo la envidia sea capaz de hacer todo eso, simbolizando, pues, una facultad humana de los propios animales, porque, esta es otra cuestión. En todo el libro de la selva, todos los animales están muy humanizados. Y de hecho, yo diría de humanizados de una forma casi ideal, por algo que voy a comentar más tarde. Pero bueno, en este sentido, no, porque justamente se les describe como animales un tanto envidiosos, que realmente el hecho de que Mowgli sea una persona capaz de hacer cosas que ellos no pueden hacer, por lo menos dentro de los lobos de la manada de Selune, pues hace que le tengan mucho respeto. Pero quiero volver a una cosa que le dice Bagheera, que es el hecho de que porque has arrancado espinas de sus patas, porque eres un hombre. Realmente esto es muy curioso, porque se podría explicar a partir de este trozo muchos movimientos, o por lo menos, sí, muchos movimientos de odio a minorías. Por ejemplo, el hecho de que tú seas de cierta minoría, que seas judío con los nazis, que seas negro con todo el racismo que hubo en Estados Unidos, que seas hombre con movimientos que ha habido hasta ahora en todo Occidente. Realmente es curioso el hecho de tu condición, que condicione, valga la redundancia, de esta forma a los animales para aliarse contra Mowgli. Porque no le ha hecho falta actos para ganarse ese odio, sino el hecho de que sea hombre hace así. Y esto incluso, bueno, me voy a meter en política, bueno, nada del otro mundo, se podría comparar bastante con el feminismo moderno. Pues, pensémoslo fríamente. El feminismo moderno lo que dice es que hay cierto sentido en que las mujeres tengan temor por los hombres y que los hombres deban dejar de realizar ciertos comportamientos y dejar de realizar ciertas acciones porque realmente ponen en peligro a las mujeres por el hecho de ser hombres. Si veis, seguro que habéis visto varios clips o varios vídeos en el que se dice porque son hombres. Bien, pues sí, de igual manera que en el pasado los nazis juzgaron a los judíos, ¿no? Porque son judíos. Bien, y aquí, perdón, disculpadme que estoy con mocos, seguro que se me nota en la voz. Y en el libro de las Tierras Vírgenes lo muestra de cierta manera. El hecho de que tú, como una persona extraña o extranjera, que no es la norma dentro de una comunidad, llegue y que pueda causar esa envidia, es capaz de lo peor dentro de los animales en este caso y de los seres humanos en la realidad. Bien. Luego, el segundo capítulo, la verdad es que me voy a alejar de este enfoque y voy a hablar ya más del libro y de la película, porque el siguiente capítulo dentro del libro es La caza de Kaa, que es el episodio famoso donde Mowgli es secuestrado por los monos, y el oso Balú, Bagheera y la propia Kaa, la serpiente pitón gigantesca, deben salvarlo porque los monos son unos seres un tanto particulares, la verdad. Bien, lo primero que hay que comentar es que este capítulo es absolutamente diferente al de la película. Si os estáis guiando la vuestra memoria sobre cómo es la película, realmente no merece la pena. Incluso esto que he comentado anteriormente sobre lo de por qué eres un hombre, tampoco se encuentra en la película. Tiene una intención mucho más infantil. Así que realmente recomiendo leer el libro porque es significativamente diferente a la película y para mí bastante mejor. Sobre todo porque Rudyard Kipling escribe bastante bien. Hay bastantes diferencias. La primera es que, bueno, no voy a ir entrando en las diferencias porque si no yo creo que podría hacer el vídeo solo de esto, sino que simplemente voy a describir cómo es el capítulo tal cual. Básicamente, Mowgli estaba practicando con Balú la ley de la selva y en un momento les atacan los monos. El pueblo, como es denominado en el libro, el pueblo de los Vandarlog. Que es muy curioso porque no me acuerdo exactamente en la película, pero en el libro los monos son descritos como el pueblo más repudiado de toda la selva, debido a que ellos lo único que desean es la atención del resto del pueblo de la selva, porque son literalmente unos capullos,
Un pueblo sin memoria, sin leyes, sin tradición, sin memoria, que lo único que hacen es jugar, reírse, hacer bromas, se olvidan de sus objetivos, y encima de sus grandilocuentes objetivos para luego no hacer nada. O sea, son literalmente como una panda de niños que se ponen a jugar, crean su gran historieta, pero luego les llaman sus padres a cenar y se olvidan de eso, de todo para el día siguiente. Pero sin padres, que es lo peor. Entonces, claro, realmente es muy curioso porque ellos, su objetivo es, no, si tenemos a Mowgli, que es como nosotros, tal, parecido, pues nos va a liderar, nos va a enseñar a hacer todo lo que sabe hacer él y vamos a conquistar a todos los pueblos de la selva. Y le consiguen secuestrar porque Mowgli se despista, ¿bien? Y porque es adulado por los propios Bandarlog. Entonces es secuestrado. Y Baloo y Bagheera tienen que recurrir a la serpiente esta, a Kaa, para ayudarles a pelear contra los Bandarlog y rescatar a Mowgli. Y al final del capítulo, del episodio, por así decirlo, Kaa se come a todos los monos porque hace una especie de ritual moviéndose como en círculos para hipnotizar a todos los animales y hacer que se vayan directos a su boca, incluidos Baloo y Bagheera. Pero sorprendentemente el único que nos ha afectado es Mowgli, que curiosamente es el que se ve afectado en la obra cinematográfica. Con lo cual, pues bueno, ahí se pasa un poco por el forro de las narices cómo era la obra original. Pero bueno, que tampoco me molesta porque al final es una obra infantil que no tiene el mismo punto que esto, ¿sabes? O sea, incluso el propio Mowgli en el libro aparece como un niño, la verdad es que bastante consciente de su condición, que ha estudiado la ley de la selva y gracias a ella puede pedir ayuda, que es humilde y que cuando le rescatan pide perdón por haberse dejado adular por los Bandarlog. O sea, realmente en la obra cinematográfica, en la película, lo único aspecto que se trata es no, Mowgli se cree que por ser humano es la re hostia y por eso se deja adular por los Bandarlog y cuando llega allí ve que en realidad le han engañado. Realmente en el libro es bastante más profundo y tiene más contextos, por así decirlo. Y la verdad es que me parece el pueblo de los Bandarlog, o sea, no me parece extraño que la parte más famosa de la película, por lo menos para mí, sea la parte de los monos, la parte de los Bandarlog, porque realmente me parecen uno de los pueblos, o sea, una de las partes más interesantes de todo el libro. El hecho de que dentro de una sociedad, como es la selva, en la que todos los animales tienen como una ley unida que les hace poder convivir unos con otros, que incluso se puede atribuir un poco como con que tuvieran una cierta virtud como ciudadanos de un pueblo, que los Bandarlog sean todo lo contrario y que justamente sean los más parecidos a los seres humanos, ¿sabes? O sea, ahí hay cierta coña que es un poco una crítica social, se podría ver. Tampoco puedo decir que la intención de Rudyard Kipling sea, no, vamos a hacer aquí una crítica social porque claro, los monos son la imagen del ser humano que en realidad está... No, pues a ver, no tengo ni idea. Realmente yo creo que todo el mundo que dice, no, la intención del autor en esta obra es tal. ¿Tú le has ido a preguntar al autor cuál era su intención? Pues no, yo no puedo ir a preguntar a Rudyard Kipling. Y si tú le vas a preguntar, yo que sea, a un autor vivo, le hacen una entrevista aquí a Stephen King, no, tal, pero tu intención aquí en este relato era comentar tal, y a lo mejor él te dice, pues no, tío, es que a mí me pareció que esta escena estaba guay así y ya está. Muchas veces pasa, yo como escritor, pues me pasa también. Y dices, no, esto yo creo que está chulo así. Y luego lo ves, luego te dice, no, pero esto lo pensaste por esto, y yo, no, ni muchísimo menos. Así que, hombre, eso significa también que está bien hecho, porque el hecho de que otras personas sean capaces de darle interpretaciones distintas, pues le da mucho juego, le da gracia, le da, ¿cómo decirlo? Empaque, eso es lo que estaba buscando. Pero tampoco podemos ir a decir, no, es que el autor en realidad quería decir que, pues no, sin más. Lo que iba diciendo, que aún así realmente creo que se puede adivinar cierta crítica. Por ejemplo, lo voy a comparar con ciertos contextos dentro de las redes sociales, en el cual empresas, por ejemplo, a la hora de hacer campañas de marketing, realmente lo que buscan es llamar la atención. Igual que los Bandarlog, su único objetivo era buscar que los pueblos de la selva les prestaran algo de atención, para así, pues,
congratularse y sentirse que eran la rehostia. Bien, pues realmente, por ejemplo, estaba viendo antes un vídeo de Beatty Bait sobre cómo PETA no es ¿cómo se dice? Organización sin ánimo de lucro. Pues eso, lo que acabo de decir. Que realmente dicen ser, que realmente hay bastantes cosas más turbias detrás de todo ello. Recomiendo ir a ver el vídeo, está bien. Y que realmente, aunque sus actos no sean esos, gracias a hacer una campaña publicitaria hecha para que la gente les preste atención y no razonen como realmente está hecha, consiguen su objetivo. Y realmente esto es un poco parecido, porque los Bandarlogs lo único que quieren es que les captes atención, aunque luego sus métodos no sean buenos. El hecho de que promuevan el caos y que promuevan la respuesta emocional en vez de la racional, pues tiene cierta comparación con ello. A lo mejor yo estoy loco, me lo dejáis en los comentarios, o gilipollas o oh, wow, pues sí, bien. Ambas cosas las quiero ver. Entonces, pues realmente sí, y sobre todo el hecho, bueno, incluso también se podría comparar con lo que dice mucha gente de que no, estamos en un clima de polarización en el que la gente pelea con unos con otros, tal. Pues hombre, el hecho de que las sociedades pues pierdan su tradición, pierdan sus leyes, pierdan sus formas de vivir, de que realmente esto pues se pueda mancillar, de que no se incumpla la ley y por tanto llegue el caos, pues sí, también se puede ver, porque por ejemplo los Bandarlogs son un pueblo de monos que viven en las ruinas de un antiguo castillo de una dinastía de la India. Bien, pues hombre, pues también se podría ver ese discurso de no, es que claro, cuando llegan los extranjeros tal y viven sobre lo que hemos hecho, entonces son bárbaros que no cumplen con nuestras leyes y que llegan y que promueven el caos. Bueno, sí, también es una interpretación que se puede hacer y que, hombre, demuestra que el libro es muy bueno, por supuesto, porque permite hacer esto, pero también es verdad que aunque se puedan hacer estas comparaciones hombre, sí, ideológicas tal vez, pues tampoco hay que darles el peso que tiene, porque al fin y al cabo, pues sí, es un libro. Es como lo que he dicho antes del feminismo, pues ya está, por un lado y otro por otro lado. Y se discute tal cual. Y luego quiero volver a una cosa, porque esto ya dura 23 minutos y no, yo creo que la gente no se ha visto ni 10, ni 5. Que es lo de la virtud ciudadana que he dicho antes, que realmente es muy curioso. Voy a explicar qué es la virtud ciudadana. Básicamente, dentro de las tendencias republicanas, que no es que me estoy refiriendo al Partido Republicano de Estados Unidos, o sea, me estoy refiriendo a los filósofos de la política, que realmente se originaron en Italia durante el humanismo, durante las repúblicas italianas que fueron surgiendo a lo largo del siglo XVI, 15, 16. Realmente tampoco estoy muy metido en esa época. Yo soy más de antigua y moderna, pero no de ese ámbito justo. O sea, tampoco os fiéis 100% de lo que estoy diciendo, pero sí que me acuerdo que era algo del estilo. Que estudio historia, ¿eh? Luego no me vengáis a decir. El caso, que sí que recuerdo que es una corriente de pensamiento que, bueno, también que tiene sus raíces, por supuesto, en el republicanismo romano, luego en las repúblicas se surgen en la Edad Moderna, como Florencia, un segundo, que surgió en las repúblicas italianas, tal, y que lo que decía es que para que una sociedad pudiera tener un buen gobierno y pudiera tener cierta salud social en el sentido de que las personas se respetaran entre ellas, de que el gobierno estuviera limpio, de que las personas pudieran vivir bien en sociedad, tenía que existir algo que es la virtud republicana. Y eso lo que es que todas las personas que viven en un estado, en un gobierno, deban preocuparse por cómo actúa ese gobierno.
Por ejemplo, el hecho de que si un gobierno hace algo y construye tal, pues que digan, no, pero esto que ha hecho nuestro gobierno realmente está bien, está mal, se podría haber gastado menos. O sea, que todas las personas realmente estén involucradas en la política, que quieran saber cómo se hacen las cosas, que estén bien hechas y por tanto, pues gracias a esa virtud de ser un buen ciudadano, de implicarte en la comunidad, hace que funcione la propia sociedad. Bien, pues realmente la ley de la selva es un poco la virtud ciudadana, en el sentido de que es una ley que está impuesta por nadie, porque en la selva no hay un gobierno, podríamos decir que existe el anarquismo, y que todos los animales dentro de la selva lo cumplen, que permite que la propia selva se autorregule, que digan, bien, según la ley de la selva, este territorio es nuestro, pero si quieres venir a cazar, porque te has desplazado, porque has tenido un problema, porque estás de paso no sé qué, pues hay una ley que te permite cazar aquí, que te permitemos que dejarte comida, que para nosotros organizarnos y así, pues que no se nos fastidie tampoco las gacelas que podríamos cazar, pero que a la vez no compitamos entre nosotros de forma que podamos matarnos entre nosotros, competir de una forma de vida o muerte, ¿bien? Pues realmente eso es ciertamente es la virtud que demuestran los animales de que son capaces de cooperar entre ellos sin necesidad de un gobierno que se lo dictamine y así poder vivir entre ellos. Porque sí que es verdad que luego existen estructuras jerárquicas dentro de la selva. El propio Consejo del Pueblo Libre podríamos decir que es eso, en el sentido de que hay un jefe, que es Aquela al principio del libro, porque os digo una cosa, como os he dicho que el libro va con las historias desordenadas, al principio ya te cuentan, no, sí, Mowgli llegó y Aquela era el jefe. Pero luego al final de ese capítulo te dice, oye, que Aquela está viejo y le van a dar un golpe de estado. Y luego, bueno, pues como son historias así, pues hay veces que está Aquela de jefe y Aquela no. Cierro paréntesis. Entonces, pues sí, existen estructuras así jerarquizadas, pero que aún así se mueven por la ley de toda la selva, aunque tengan como sus propias reglas propias. Lo cual, pues es muy curioso, porque realmente es una versión idílica sobre cómo las personas, si realmente fueran capaces de tener esa virtud, de preocuparse por la comunidad, de decir, vale, sí, aunque tú seas de otro pueblo, somos hermanos de la misma sangre, que creo que es la frase que se dicen unos a otros a la hora de... Lo voy a buscar, a la hora de permitirse cazar uno en la tierra de otro y de pedir ayuda y de que no les maten. Tú y yo somos de la misma sangre. Sí, lo había dicho bien, pues nada. Tú y yo somos de la misma sangre y con ello pues consigues ayuda, da igual la especie que sea, da igual el tipo de animal que sea, si es carnívoro, herbívoro o su vieja. Gracias a ello, como todos los animales tienen esa virtud y obedecen la ley, pues permiten hacerlo. Lo cual pues realmente es muy curioso. Y realmente solo he analizado 2 jodidos capítulos del libro, pero aún así es que ha dado para hablar media hora, porque cuando el libro es bueno, pues puedes hablar aquí de todo. Y ya está, y no hay tu tía. Nada más, muchas gracias. Hasta aquí el vídeo, realmente. Denle like, por favor. Y nada, voy a comentar 2 cosas. Voy a intentar retomar el canal de YouTube haciendo este tipo de vídeos como que requieren menos extensión. Sí, extensión tiene mucha, pero edición menos. Para así, pues retomar un poco el ritmo y a ver si saco vídeo así como... Mi idea es intentar sacar vídeo como así todos los días, o cada 2 días, ya veremos. Es el objetivo, en principio. Y sacar vídeo para ir engrasando los engranajes y así pues que la rueda vaya girando y que aquí empiece pues a rular. Vamos a intentarlo. Intentaré hacer también algún vídeo editado una vez a la semana. No lo prometo, no prometo nada. Depende de cómo vaya, porque a lo mejor cojo y me aburro y a los 2 días lo dejo de hacer. Me pongo a jugar al Europa Universalis. Y nada más.